Ya cuando hay una orden, ya la bancarrota tal vez no va a impedir el desalojo totalmente, sino que lo va a parar parcialmente. Muchos alguaciles lo que hacen es esperar, como para darle unos días más a uno, ¿verdad? Una vez que reciben la notificación de la bancarrota, detienen el desalojo, le dan unos días a uno para que uno pueda salir voluntariamente. Ok, bueno, les recuerdo, estamos con el abogado de bancarrota Albert Coto, 240-233-6816, el número 240-233-6816. Bueno, yo no creo que usted, no sé si le puedo ayudar a este señor, pero dice, yo apliqué al desempleo hace 11 meses y no me dieron mis beneficios y siempre me llamo y me dicen que están en proceso. Pues yo sé que usted no puede ayudarle en esos casos, pero sí le podría ayudar si en caso esa persona no agarra su desempleo y está en deudas y decide hacer una bancarrota, ¿verdad? Claro, sí, tengo muchos clientes que han estado en una situación similar, ¿verdad? Yo no hago casos de desempleo. Lo que hay que hacer es armarse un poco de paciencia, ¿verdad? Eventualmente la mayoría se terminan resolviendo y nos terminan enviando los beneficios. El problema en que se encuentran muchas personas, ¿verdad? Va a ser que entonces por el momento están usando tarjetas de crédito, ¿verdad? Y después tienen que tratar esas deudas. Entonces, en casos de desempleo yo no les podría asistir, pero sí les podría asistir en el caso de que debido a que no estaban recibiendo los beneficios de desempleo y no tenían otras fuentes de ingreso, se metieron en deudas, ¿verdad? Y son deudas que ahora no pueden satisfacer o pagar. En esos casos tal vez sí le podríamos buscar una solución, ya sea en vía civil o por medio de una bancarrota. Sí, es una mejor ayuda esa, pues si usted no está pues teniendo la oportunidad de tener algún ingreso económico y simplemente está gaste y gaste, pues obviamente uno va a entrar en deudas, ¿no? Y para eso arreglar rápidamente en una bancarrota. Para eso sí está el abogado, 240-233-6816, 240-233-6816. Ahora cerca estábamos hablando y comenzamos con los desalojos por el señor Omar que nos mandó esa pregunta. Entonces, ¿uno se puede proteger una bancarrota de un desalojo? Sí, entonces, mientras no haya una orden de la corte, ¿verdad? Que diga que ya se puede ejecutar o llevar a cabo el desalojo, una bancarrota muy probablemente va a detener parcialmente o temporalmente, digámoslo así, el desalojo. Entonces, lo que va a pasar es que una vez, si sabemos que ya estamos atrasados y ya sabemos de la intención del propietario que nos está alquilando de ir al proceso de desalojo debido a que no le estamos haciendo los pagos del alquiler, entonces en muchos casos sería beneficioso agilizar el proceso de bancarrota, presentarlo. No es necesario presentar tal vez la petición completa, sino lo que se llama una petición de emergencia, ¿verdad? Que nos va a dar 14 días para presentar el resto de la petición de bancarrota. Una petición de emergencia es de aproximadamente las primeras 10 páginas. La petición de bancarrota por lo general es como entre 60 y 70 páginas. Entonces, si presentamos las primeras 10 páginas, mandamos notificación a la Corte Estatal indicándole que presentamos una bancarrota. Esto, en la mayoría de los casos, va a detener el proceso de desahucio, ¿verdad? Porque entra en juego lo que se llama la protección automática de la bancarrota. Y que esta lo que hace es que cualquier proceso judicial que haya en contra de nosotros se deba tramitar por medio de la bancarrota, ¿verdad? Y entonces el propietario va a tener que ir a la Corte Federal de Bancarrota a pedir el levantamiento de la bancarrota para seguir con el proceso de desalojo. Esto nos puede comprar un tiempo en la propiedad, ¿verdad? Para que podamos tomar una mejor decisión para lo que sea que tengamos programado, o para tener más tiempo para por lo menos tener un plan de dónde nos vamos a pasar, ¿verdad? Y tal vez llamar familiares o amigos o buscar otro lugar donde alquilar. Una vez que ya la orden está emitida, como les decía anteriormente, ya el alguacil ya la puede ejecutar. Si presentamos la bancarrota, la mayoría de los casos lo que hace el alguacil es no ejecutarlo, darnos unos días, pero ahí sí ya es muy limitado el tiempo que podamos tener en la propiedad. Si están en una situación de este tipo, me pueden llamar a la oficina 240-233-6816 para que lo discutamos, o si tienen otras deudas que les estén que lo esté aquejando, ¿verdad? Y que quieran
informarse un poquito más acerca de cómo tratarlas, me pueden llamar a ese mismo número. Así es, 240-233-6816. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Le abruman las deudas. Ya no sabe qué hacer. ¿Ha pensado en una bancarrota? Hoy en día, como están las cosas, la bancarrota es la solución para millones de personas. La pregunta ¿es la bancarrota lo que más le conviene? Yo no puedo contestar esa pregunta, pero sé quién puede. El abogado Albert Cotto. Cada caso es único y por eso nosotros nos tomamos el tiempo para analizar su situación. Conocemos las leyes, somos hispanos como usted. Le atenderemos con profesionalismo y siempre con la verdad. Llámenos, será un placer servirle. Qué bueno que por fin contamos con un abogado hispano experto en leyes de bancarrota en nuestra comunidad, Albert Cotto. Llámelo al 240-233-6816. Cuando usted llama, hablará con el abogado, no con una paralegal. Recuerde, usted tiene el problema, nosotros tenemos la solución. Si su finanza está fuera de control, no más dolor de cabeza ni preocupación. El abogado Albert Cotto es la solución. Mi objetivo es ayudarle siempre con la verdad. Abogado Albert Cotto, tomando casos en Maryland y Washington. 240-233-6816. De regreso con ustedes, así es una vez más el número telefónico, el 240-233-6816 con el abogado Cotto. Si estoy en desalojo, ¿qué clase de capítulo calificaría? Hay diferentes opciones de tratarlo dependiendo de lo que quiera hacer la persona. Si podemos hacer un capítulo 7, recordemos que el capítulo 7 es un capítulo de liquidación donde nos podamos quedar con los bienes que tenemos, siempre y cuando no se pasen de $12,000, ¿verdad? También tenemos protecciones especiales para propiedad que podamos tener. Si estamos atrasados con el pago de la hipoteca y presentamos un capítulo 7, lo que esto podría hacer es darnos más tiempo para llegar a negociar con el propietario, si es que aún deseamos quedarnos en la propiedad, ¿verdad? Para ponernos al día con los pagos de la hipoteca. Esto se puede llevar a cabo por medio de las asistencias que está dando el gobierno federal, y creo que tengo entendido también que hay ciertas asistencias del gobierno estatal, ¿verdad? Que nos pueden ayudar por lo menos a pagar parcialmente la deuda de arriendo, ¿verdad? Y nosotros llegar a un plan de pago con el propietario para cubrir la diferencia. Si el plan de nosotros es que la deuda es muy grande realmente y que no tenemos el dinero en este momento para poder hacer los pagos parciales, ¿verdad? El capítulo 7 sería una buena opción para simplemente salirse de la propiedad, tener un poquito más de tiempo y eliminar nuestra responsabilidad personal por la deuda. También si tenemos otros bienes, ¿verdad? Y queremos ponernos al día con el atraso y también queremos seguir quedándonos con la propiedad y tenemos un trabajo fijo que nos permite hacer pagos, se podría explorar la opción de hacer el capítulo 13. En el capítulo 13 podríamos intentar de poner el atraso en el alquiler en el plan de la bancarrota, ¿verdad? Y pagarle a los demás acreedores parcialmente o totalmente según sea la circunstancia. Entonces se pueden explorar ambas opciones, ¿verdad? El capítulo 7 o el capítulo 13, y todo va a depender de la intención del inquilino en ese caso, que en caso de bancarrota, una vez que presenta la bancarrota, sería el deudor. Bueno, el número telefónico del abogado 240-233-6816. Háblenos acerca del crédito que uno tiene que tener, abogado, en caso pues uno decide hacer bancarrota y yo sé que el crédito se arruina, pero esa es la preocupación. O sea, ¿cuánto tiempo dura que uno pueda mejorar su crédito después de una bancarrota? Esa es muy buena pregunta. Empecemos con el crédito tal vez en la relación a los procesos de desalojo. Una vez que nos presentan un proceso de desalojo, ¿verdad? Muchos propietarios lo que van a hacer es reportar esto a las oficinas de crédito. Eso tiende a dañarnos el crédito. También, si ya estamos atrasados en nuestros pagos o nuestra utilización del crédito que tenemos disponible es bastante alta, la proporción de lo que estamos usando
en referencia al crédito que nos está disponible, ¿verdad? Entonces ya de por sí vamos a tener un puntaje crediticio relativamente bajo. Entonces, presentar una bancarrota en esos casos no nos va a bajar tanto el crédito, sino lo que va a hacer es más bien subir el crédito paulatinamente. Toma como 2 años poder reconstruir el crédito después de que lo hayamos tenido bajo, ya sea por deudas y presentamos una bancarrota. Y si tenemos el crédito bajo y no hacemos nada al respecto, vamos a tener un mal crédito por todo el tiempo en que no hagamos los pagos, ¿verdad? Porque las compañías de cobro lo que van a hacer es seguir reportando a las compañías de crédito, a las oficinas de crédito, que no estamos haciendo los pagos, que tenemos un atraso sustancial, y cada mes que pasa, va a ser todavía mayor el impacto. En algunos casos tal vez la persona pueda tener un buen crédito cuando está presentando la bancarrota, pero es simplemente tal vez por situaciones fuera del control de la persona, ¿verdad? Se quedó sin un trabajo o algo por el estilo, ya no le puede seguir haciendo frente a los pagos, o simplemente estaba generando el ingreso para hacer pagos mínimos, pero realmente ve que la deuda no está llegando a ningún lado y no puede seguir haciendo esos pagos. Entonces tal vez ahí sí ya pasaríamos de un crédito un poco más alto a un crédito más bajo, pero como le digo, si está haciendo un capítulo 7, el crédito va a haber una gran mejoría en el primer año y ya va a poder volver por ahí de los 700 puntos, ¿verdad? Al segundo año, si sigue un par de recomendaciones, las recomendaciones generalmente van a ser obtener par de préstamos personales, ¿verdad? Si puede. Si no, la otra sería tal vez unas tarjetas de crédito en las cuales tenemos 2 tipos. La tarjeta de crédito regular, ¿verdad? Que es donde aplicamos y nos extienden una línea. La otra va a ser la tarjeta de crédito garantizada, donde lo que tenemos que dar es un depósito de garantía. Otra opción que se puede explorar, ¿verdad? Es que tal vez si tenemos una pareja o un familiar que tiene buen crédito, después de que hacemos la bancarrota, ¿verdad? Una vez que obtenemos el descargo, lo que vamos a hacer es pedirle a esta persona que nos agregue como un usuario autorizado a la tarjeta de ellos, ¿verdad? Entonces, la ventaja va a ser que no vamos a ser responsables por las deudas en esa tarjeta porque somos solo un usuario autorizado, no somos el deudor principal o un codeudor en la tarjeta. Y si la persona a la cual le pedimos la asistencia de que nos agregue la tarjeta tiene buen crédito, ¿verdad? Ese crédito de él o ella nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestro crédito conforme, más que todo va a depender de que esa persona también sea responsable con las tarjetas, pero si es una persona que tiene buen crédito y que hace sus pagos a tiempo, eso va a hacer que nuestro crédito suba bastante mucho más rápido que si estamos tratando de aplicar tal vez a tarjetas de crédito garantizadas, puesto que estas van a tener límites más bajos, y por lo general una persona que tiene una tarjeta de crédito y que tiene un buen puntaje crediticio va a tener límites más altos. Muy importante saber eso. Le recuerdo, el abogado Cotto puede responder a sus preguntas si usted nos llama 301-962-0900 o el 240-490-6262. El número de él es el 240-233-6816. Vamos a otra pausa y regresamos en breve. Le abruman las deudas. Ya no sabe qué hacer. ¿Ha pensado en una bancarrota? Hoy en día, como están las cosas, la bancarrota es la solución para millones de personas. La pregunta ¿es la bancarrota lo que más le conviene? Yo no puedo contestar esa pregunta, pero sé quién puede. El abogado Albert Cotto. Cada caso es único y por eso nosotros nos tomamos el tiempo para analizar su situación. Conocemos las leyes, somos hispanos como usted. Le atenderemos con profesionalismo y siempre con la verdad. Llámenos, será un placer servirle. Qué bueno que por fin contamos con un abogado hispano experto en leyes de bancarrota en nuestra comunidad, Albert Cotto. Llámelo al 240-233-6816. Cuando usted llama, hablará con el abogado, no con una paralegal. Recuerde, usted tiene el problema, nosotros tenemos la solución. Si su finanza está fuera de control, no más dolor de cabeza ni preocupación. El abogado Albert Cotto es la solución. Mi objetivo es ayudarle siempre con la verdad. Abogado Albert Cotto, tomando casos en Maryland y Washington. 240-233-6816.
Así es, ese es el número 240-233-6816. Acá dice, hice una bancarrota hace 2 años, solo yo, mi esposa no lo hizo. Ahora mi esposa quiere hacerlo, pero yo tengo unas cuantas deudas con ella en su cuenta. ¿Tenemos que hacer los dos o cuando me ponga a mí no me van a aceptar? Esta pregunta va más que todo ligada tal vez un poco a la pregunta anterior, ¿verdad? O a la respuesta anterior de el tipo de deuda que tengamos. En esta pregunta la persona no está aclarando si tal vez es codeudor o si simplemente es un deudor autorizado, un usuario autorizado de Pero la tarjeta. parece, él hizo una bancarrota, tiene 3 años de haber hecho una bancarrota. Claro. Y entonces en ese tiempo será que la esposa él no tenía deuda, pero ahora la esposa tiene deudas, ella quiere hacer una bancarrota, pero parece que el señor está en esas deudas de esa señora. Ok, lo que pasaría, digamos, si son deudas que yo no incluí en mi bancarrota, digamos, si yo soy la persona que ya hizo la bancarrota anteriormente, si esas deudas ya estaban incluidas en mi bancarrota, podrían haberse eliminado mi responsabilidad sobre las deudas cuando yo presenté el caso anterior. Ahora, por lo general, en esos casos, lo que hace el prestamista es tal vez cancelar las tarjetas. Entonces, digamos que sean deudas en las cuales la persona incurrió luego de que había hecho la bancarrota. Hizo la bancarrota, recibió el descargo y después él o ella junto con el cónyuge solicitaron una tarjeta de crédito y ese fue el tipo de deuda, ¿verdad? Si ese es el caso, si la persona anteriormente lo que había hecho es un capítulo 7 y obtuvo un descargo, en este momento no podría presentar otro capítulo 7, ¿verdad? La pareja, si califica, el cónyuge, ¿verdad?, de la persona que no había presentado la bancarrota, sí puede presentar un capítulo 7 si califica para eliminar las deudas. Pero el deudor como tal, la persona que ya había hecho la bancarrota anteriormente como tal vez no pueda calificar un capítulo 7, tendría que explorar la posibilidad de presentar un capítulo 13, que es una reorganización. Si está dentro de los primeros 3 años después de haber obtenido el descargo de un capítulo 7, entonces la totalidad de la deuda la va a tener que cancelar por medio del plan de reorganización del capítulo 13, debido a que no es elegible para un descargo del capítulo 13 en ese momento. No va a ser elegible sino hasta 4 años después de haber obtenido un descargo en un capítulo 7. Entonces siempre es importante hacer la consulta con un abogado que conoce las leyes, ¿verdad? Porque he tenido casos similares donde estamos muy cerca de esos 4 años, ¿verdad? Entonces la recomendación en esos casos es, bueno, lo primero que hace el abogado es estudiar el caso anterior, ver cuándo se presentó ese caso anterior para ver cuándo va a ser de más beneficio para el deudor presentar el capítulo 13, ¿verdad? Recordemos, si esperamos después de esos 4 años, entonces la diferencia va a ser es que no vamos a tener que pagar todas las deudas al 100%, sino que vamos a pagar a los acreedores no garantizados parcialmente, a menos de que les podamos pagar un 100%. Pasemos con el señor Luis. Adelante, Luis, con su pregunta. Buenas tardes, abogado. Yo quería saber cómo podría yo hacer para saber qué es lo que está pasando con mi crédito, porque yo anteriormente compré una troca nueva y no tuve problema. También estuve pagando casa por mucho tiempo y la casa la terminamos de pagar, pero después de un tiempo yo pues nunca más me preocupé por nada y resulta que ahora que yo dije aplicar por tarjeta de crédito, ni siquiera en tiendas como Lowe's me dan tarjeta porque dicen por mi crédito, pero yo no sé cuál es lo que tengo malo. ¿Cómo podría hacer yo para saber qué es lo que me está afectando? Sí, muy buenas tardes, don Luis. Muchas gracias por la pregunta. Es de suma importancia, más que aquí es tan importante saber cuál es el puntaje crediticio, porque eso va a depender el interés que nos vayan a dar, ¿verdad? Y si nos van a aprobar por un préstamo de vehículos, préstamo de casa, y si nos van a aprobar cuánto le vamos a tener que pagar al acreedor por el préstamo, ¿verdad? Es estar verificando todos los meses, si se puede, ¿verdad?, el crédito, el puntaje crediticio. Entonces hay una página que se llama Annual Credit Report, ¿verdad? Es en inglés.
donde Ok. por ley nos van a dar un reporte de crédito de cada una de las oficinas de crédito una vez al año. Entonces está Equifax, TransUnion y Experian. Ahí podemos obtener los tres, ¿verdad? Ahora, lo que yo le recomiendo a la gente es que hay otras páginas mucho más eficientes, digámoslo así, donde podemos estar verificando nuestro crédito todos los días, si fuera que queremos hacer eso, o por lo menos una vez por semana. Una muy importante, o que yo uso bastante para revisar mi crédito personal, se llama Credit Karma, o sea, Crédito Karma, digámoslo así, pero en inglés, ¿verdad? Credit Karma. Sí, correcto. Esa es muy buena, ¿verdad? Esta nos da un detalle creo que son 2 de las 3 oficinas de crédito, enumeran todos los acreedores, todos los saldos, enumeran toda la información negativa que pueda estar en nuestro crédito y hasta nos da nuestro puntaje crediticio. Entonces sí sería muy recomendable que usted se meta en esta página. Tal vez si usted tiene una tarjeta de Discover del banco, ¿verdad? Ellos también le dan el puntaje crediticio. Hay muchos bancos que dan ese servicio y están revisando el crédito continuamente. Sí, señor. Disculpe. Lo que pasa es que yo en estos momentos yo no tengo ninguna tarjeta y tampoco estoy pagando ninguna cosa. Yo, como le decía, en el pasado sí, yo estuve pagando la casa, la cual la terminamos de pagar, pagué mi troca, pero yo lo que no entiendo es por qué después de un tiempo yo me olvidé y ya el crédito o sea, me imagino que está malo, pero no sé qué es lo que me está afectando en sí. Sí, es por eso que le digo, abre una cuenta con Credit Karma y ellos le van a decir cuál información negativa hay en su reporte de crédito. Si ese no es el problema, tal vez es que usted no ha hecho realmente ningún movimiento crediticio en los últimos 2 años. Recordemos que lo que ellos toman para calcular su puntaje crediticio actual es todo el historial que usted haya tenido en los últimos 2 años. Si no ha habido préstamos, no ha habido tarjetas de crédito, no ha habido nada por el estilo, no hay nada que le ayude a usted a mejorar su crédito. No, yo no tengo nada de eso. Entonces sí sería recomendable que consiga tal vez una tarjeta de crédito garantizada. Si tiene unos $1,000, $2,000, llame a un banco, ¿verdad? Capital One da estas tarjetas. Hay otros bancos también, ¿verdad? Que consulte. Es más, esta página que le estoy diciendo, Credit Karma, parte de la manera en que ellos generan ingresos, digámoslo así, es recomendándole a usted diferentes tarjetas y que usted se meta en los enlaces. Entonces usted abre una cuenta con ellos, ve a ver cuáles son las opciones que ellos le dan y aplica esas tarjetas y ojalá que le den una tarjeta, porque esto es lo que va a hacer que le ayude a mejorar el crédito. Y si usted lo aprueban, ¿verdad? Y es responsable con las tarjetas, no usa más del 20%, las paga a final de cada mes, nunca va a pagar intereses y su crédito va a empezar a mejorar sustancialmente. Bueno, muchísimas gracias, don Luis, y con eso terminamos. Abogado, se nos fue volando el tiempo, o sea que estaremos de regreso la próxima semana. Gracias, abogado, que tenga un bonito resto de semana. Muchas gracias, Patricia, y a los amigos y amigas que nos escuchan, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, me llaman por favor al 240-233-6816. Gracias. Y hasta aquí, la solución de la bancarrota, con el abogado Albert Cotto. No se pierda un espacio similar el próximo miércoles a la misma hora por Radio América, la emisora diferente. Y a partir de este momento, Consejos Financieros.